Muy buenos días, amados amigos, vecinos, que puedan estar oyendo a través de este sonido. Pedimos disculpas si a través de él podemos causar alguna molestia. Déjenme decirles que nuestra intención no es causar molestia, sino venir y compartir con ustedes la santa y bendita palabra de Dios. Así que, muy buenos días, que el Señor les bendiga y les guarde, los alcance con su misericordia y los llene de su paz. Amén. Soy el hermano Juan y me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Centro Misionero para las Naciones, liderizada primeramente por nuestro amado Señor Jesucristo y por nuestro también amado pastor Joseba Millán. Así que aprovecho la oportunidad para hacer una invitación a todos ustedes extensiva para sus familiares, para que nos visiten allá en el sector Francisco de Miranda, específicamente en el Callejón Páez. De más está decirle que nos bendicen con su presencia. Amén. En esta mañana me acompaña mi amado hermano Toñito, que Dios lo continúe bendiciendo, y mi amado hermano, quien está a cargo de las cámaras, mi amado Luis Calma. Y esta mañana, independientemente de la iglesia a la cual pertenezcamos, todos somos un solo cuerpo en Cristo. Amén. Y Dios nos ha juntado aquí para hacer su obra, que es predicar la santa y bendita palabra de Dios. En esta mañana nosotros, escuche bien, no hemos venido a hablarles de religión, no. Porque el mundo está lleno de religión y aún así el hombre persiste en transitar ese camino pecaminoso. Es por eso que en esta mañana, amado amigo, amado vecino, no hemos venido a hablarles de religión, sino de aquel que puede ofrecerte la vida eterna y la salvación de tu alma. Me refiero a mi Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, Gloria. Aquel que lamentablemente muchos tienen en la boca, pero pocos en el corazón. Así que no hemos venido a hablarles de religión, pues cuando usted escudriña las Santas Escrituras, usted no va a ver allí que se hable de religión. Allí no se habla de católicos, de musulmanes, de mormones, de testigos de Jehová, de adventistas y mucho menos de cristiano evangélico. La Biblia, la cual es palabra de Dios, solo habla de mi Señor Jesucristo y de su santo evangelio, lo que significa las buenas noticias del reino. Amén. Y yo quiero darle hoy a todos ustedes una buena noticia. Y la buena noticia, valga la redundancia, es que Cristo te ama. Cristo te ama. Aleluya. Y quiere darte la salvación de tu alma. Una salvación, escuche bien, que a pesar que es individual, Dios en su gran amor y misericordia la ha hecho extensiva para tu familia. Amén. Sí. Pues dice el libro de los Hechos, en su capítulo 16, verso 31, tan solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando la Biblia habla de tu casa, querido amigo, no está hablando de esa estructura física, de esas cuatro paredes, no. Está hablando de tus seres queridos. Amén. De aquellos que tú clamas por la noche para que Dios los traiga con bien. Amén. De ellos está hablando. Amén. Pero lamentablemente muchas personas hoy quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren sujetarse a Él. Gloria a Quieren Dios. tener una religión, mas no una relación. Todos quieren ponerse la corona de oro que Dios ha prometido para aquellos que le aman y le obedecen, y quieren ver el mar de cristal en la Nueva Jerusalén, pero no se quieren poner primero la corona de espinas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en esta mañana yo les pido que no ponga su mirada en mí ni en mis hermanos, pues yo no salvo a nadie. Amén. Yo solo soy un instrumento utilizado por Dios para traer las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Las buenas noticias del reino. Yo no salvo a nadie, no crea en mí. Mi Señor Jesucristo dijo allá en la carta a los hebreos,
en su capítulo 12, verso 2. No se turbe vuestro corazón. Perdón, puesto los ojos en Jesús, el consumador y autor de la fe. Es en Él que tienes que poner tus ojos, no en mí. También dice mi Señor Jesús allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón, cree en Dios y cree en mí. Amén. Así que no ponga su mirada en nosotros. Cada vez que yo me miro en el espejo, no solo veo mi reflejo, no. También veo mi imperfección, mis carencias, mis defectos. Es por eso que debemos de confiar en Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, o mejor dicho, Dios en su palabra, allá en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, verso 5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero también dice ese mismo libro del profeta Jeremías, en ese mismo capítulo 17, pero en el verso 7, bendito el varón que confía en Jehová, Amén. cuya confianza es Jehová. Será como árbol plantado cerca de las aguas, donde sus raíces estarán cerca de la corriente. No se fatigará cuando venga el calor, y siempre su hoja estará verde y dará fruto a tiempo. Así que confía en Dios, en Jesucristo y no en los hombres, querido amigo, amiga. Hay personas que confían en el hombre, pero les recuerdo, el hombre es infiel. Solo Jesucristo, nuestro Señor, es fiel. Amén. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13, que si nosotros fuéramos infieles, Él, mi Señor Jesús, permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Hay personas que confían en el dinero, andan por allí pavoneándose en grandes camionetas, tienen mansiones y no se acuerdan de Dios. Pero no confían en el dinero, querido amigo, porque el dinero se acaba. Gloria. Llega la enfermedad, llega el problema y tenemos que vender los bienes, tenemos que sacar todo el dinero de nuestras cuentas bancarias y cuando venimos a ver nuestro estado postrero es, bueno, peor que cualquier indigente. Queda la casa, quedan los corotos, pero no queda la paz. Porque el dinero nos hace perder la paz. Hay personas que confían en el tiempo. Muchos se jactan diciendo, yo confío en el tiempo me dará la razón, el tiempo dirá. Déjame decirte que el tiempo no dice nada, pero yo sí tengo algo que decirte con respecto al tiempo. El tiempo se agota, mi Señor Jesucristo viene pronto, así que arrepiéntete, ven a los pies de mi Señor Jesucristo para que puedas obtener la salvación. Y también existe, querido amigo, amada amiga, una gran diferencia entre el hombre, el dinero y el tiempo. Y esa es que si usted confía en el hombre te quitará tu dinero y te hará perder el tiempo. Gloria. Si usted todos los días levantarse puede saber cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria y en su bolsillo, pero usted nunca sabrá cuánto tiempo le queda aquí en la tierra. Así que no confíe en el dinero porque el dinero se agota, el tiempo cambia. En la mañana tenemos el sol que nos alumbra, pero en la noche llegan las tinieblas. Gloria a Dios. Así que, amado amigo, ponga su mirada en mi Señor Jesucristo. Crea en mi Señor Jesucristo, que es el único que puede darte la salvación. Dice el Evangelio de Juan, en su capítulo 3, verso 36, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero aquel que se rehúsa a creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Qué triste. Andamos por un camino pecaminoso, apartados de Dios, y aún así profesamos que creemos en Dios, sin saber que la ira de nuestro Padre está sobre la persona que no se sujeta a su voluntad. No basta con decir yo creo en Dios, tenemos que sujetarnos a Él. Tenemos que sujetarnos y retener la palabra que Dios nos ha dado. Pues dice en 1 Corintios, en su capítulo 15, verso 2, nosotros somos salvos porque hemos retenido la palabra
que nos ha sido predicada. De lo contrario habéis creído en vano. Wow. Porque el conocimiento no salva a nadie. ¿Cuántas personas saben que robar es pecado, pero continúan robando? ¿Cuántas personas saben que el adulterio está prohibido por Dios porque es pecado, pero tienen una mujer aquí, una allá, una en otro pueblo? El conocimiento no salva a nadie. Fíjate, el pasado 30 de diciembre me ocurrió una cosa muy peculiar. Estaba yo ayudando a mi esposa en los quehaceres del hogar porque estaba un poco quebrantada de salud, cuando una de mis nietas, que tiene 9 años, me dice: abuelo, en el frente están tocando una señora y una muchacha. Inmediatamente me puse una camisa porque andaba haciendo oficios del hogar, ayudando a mi esposa, y salgo a recibir a las señoras. Inmediatamente me dijeron: buenos días, nosotros somos testigos. Y yo le dije: yo soy de Cristo. Entonces me dijeron que solo Dios podía dar salvación. Y yo le respondí que era correcto, pero le hice una pregunta cauciosa. De Dios viene la salvación, pero ¿a través de quién? Y no me querían responder. Fíjense, yo les dije que según 1 de Juan capítulo 5, verso 11, dice que Dios nos dio vida eterna a través del Hijo, y que quien tenía el Hijo tenía la vida. Entonces esta mujer me dice: creo, de manera despectiva, creo que puedes ser salvo porque tienes conocimiento. Y yo le dije: señora, discúlpeme, con todo respeto, el conocimiento no salva a nadie. Claro que sí, me replicó. Si usted no tiene conocimiento de la palabra, usted más nunca podrá ser salvo. Echando a un lado a mi Señor Jesucristo, obviando que la salvación viene de mi Señor Jesucristo. Entonces yo le respondí: si el conocimiento salva, mi señora, el diablo está salvo. Le digo: no, el diablo no. Le digo: el diablo está salvo porque el diablo tiene más conocimiento de la palabra que usted y que yo. Bueno, se bastó para que esa mujer me dijera buenos días y se fue. Pero es lamentable, el conocimiento no salva a nadie. La palabra de Dios, como ya les digo en el libro de los Hechos capítulo 16, no nos dice adquiere conocimiento, sino tan solo cree en mi Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que no ponga la mirada en el hombre, no ponga su mirada en el dinero y mucho menos en el tiempo. Hay personas, el sábado pasado aquí me dijo un señor, cuando fui a despedir, que Dios les bendiga, Cristo le ama. Este señor ni siquiera me estrechó la mano. Me dijo: el que me daba la bendición a mí ya se murió. Y yo le dije estas palabras con mucho dolor: discúlpame, lamento mucho tu pérdida, pero yo solo suelto la palabra y la bendición viene de Dios. Y me retiré, porque no voy a contender. Pero sí les digo algo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 109, 17. Amó la maldición y ésta le sobrevino. Rechazó la bendición y ésta se alejó de él. No cometa ese error. No le cuesta nada decir un amén cuando alguien te diga Dios te bendiga, porque el hombre solo suelta la palabra, pero la bendición viene de Dios. Así que amén. No la rechace, amén, porque seguirá de usted. Así que, querido amigo, en esta mañana te traemos buenas noticias. Cristo te ama. Amén. Cristo te ama tanto que es más fácil que tú esta noche salgas a contar las estrellas del cielo antes que puedas cuantificar el amor que Él tiene por ti. Pues dice el Evangelio de Juan en su capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a que sean salvos por Él. Así que no hay nada ni nadie que te pueda salvar en la tierra, solo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El hombre no puede hacer nada para ganar la gloria, para ganar la salvación. Porque tus buenas obras, según Isaías, según el profeta Isaías, en el capítulo 64, verso 6,
son como basuras delante de Dios. Aún nuestras justicias son trapos de inmundicia. Cuando usted parta de aquí y tenga que ser juzgado por el Padre y por el Hijo, porque también dice la palabra en Juan 5:22, porque el Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo dio al Hijo. Wow. Usted ahorita está vivo y mi Señor Jesús está con su misericordia actuando como Salvador. Pero cuando usted parta de esta tierra se lo va a ver con Él, porque Él será un juez y un juez implacable. Pero dice la palabra en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 4, aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Aún tienes esperanza. Póngase a pensar en esto. ¿Cuántas personas estuvieron ayer con nosotros haciendo planes para este día y hoy en día no están? ¿Cuántos se acostaron anoche sin tener síntomas de una gripe y a la medianoche les vino un infarto al miocardio, un ACV, y en esta hora están en la cama de un hospital luchando por sus vidas? Así que no se queje tanto, acepte al Señor Jesús. Hay personas que viven quejándose de su casa y no miran que hay personas, y valga la redundancia, que no tienen dónde vivir, que viven en la calle. ¡Gloria! Hay muchos que se quejan de sus hijos y culpan a Dios y no se dan cuenta que fue la crianza que le dieron. Porque cuando nacieron Dios los hizo puros, inocentes. Somos nosotros por alcahueta, y me disculpan la expresión, porque creemos que mimar es querer. Y no le ponemos un límite a los niños. Cuando los niños toman el camino equivocado, peleamos con Dios. Queremos que Dios baje de allá del cielo a corregirlo. Déjeme decirle que según Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Corríjalo usted. Pero no se queje tanto de su hijo, porque hay muchas personas que están luchando para poder tener uno. Hay otros que se quejan de su trabajo constantemente. Pero mire cuántas personas salen de madrugada a buscar el pan y llegan a su casa derrotados por no tener un trabajo. ¡Gloria! Usted tiene que aceptar a mi Señor Jesús, no para que te dé trabajo, no. Porque hay quienes son como Judas, que buscan a Dios no por lo que Él es, sino por lo que les puede dar. Judas estuvo 3 años y medio con mi Señor Jesucristo, viendo los milagros, los prodigios, comía del mismo plato. Físicamente, Judas estaba con mi Señor, pero su corazón estaba lejos de Él. Porque dice el Evangelio de Juan en su capítulo 12, verso 6, que Judas era ladrón, porque sustraía las monedas de la bolsa. Judas no venía siguiendo a mi Señor por lo que Él era, no, Dios mismo hecho hombre, sino por los beneficios que podía conseguir. Así hay muchos que vienen a Dios cuando tienen el rancho ardiendo. No está mal que lo hagan, no. Yo no estoy diciendo que no lo haga, porque Dios no puede rechazar su palabra. Él te va a oír si llegas con un corazón arrepentido y humillado. Porque así lo dice el Salmo 51, versículo 17. También Jeremías 33:3 te dice, clama a mí y yo te responderé, dice Jehová, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero no debería de ser la regla, ser como Judas. La palabra de Dios dice en Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis, porque me habréis buscado de todo corazón. ¡Gloria a Dios! Tenemos que buscar a mi Señor de corazón, no por lo que nos pueda dar, sino por lo que Él es, porque a Él pertenecen la majestad, la gloria, el dominio, la autoridad, la potestad. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que en esta mañana yo les vuelvo y les repito, no ponga la mirada en el hombre. Hay muchos que están pendientes del hermanito, para después decir, para yo ser evangélico como ese me quedo como estoy. Mentira del diablo. Te fías en el hermano para poder justificar tu estado y mantenerte allí en esa inmundicia donde está. Porque si el hermano lo hace mal, muéstrale tú con tu testimonio que lo puedes hacer mejor. Busca de Cristo nuestro Señor y agarra ese hermano y ponte a orar por él y no a destruirlo. De eso se trata. Dios es amor.
Amén. Dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 4, verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Gloria a Dios. Claro que es fuego consumidor, también, porque yo sé que más de uno puede estar pensando en eso. Sí, pero es para aquel que no se arrepiente. Arrepiéntete, ven a los pies de mi Señor Jesucristo y vas a conocer el amor de Dios. Amén. Todos los días, Dios te mostrará su amor. Así que, querido amigo, el que se pierde es porque quiere. Gloria. No vengas buscando perdón a mi Señor Jesucristo por lo que te puede dar, sino por lo que Él es. Hay otros que después de viejito, buscan de Dios, pero no de corazón, sino por temor de ir al infierno. Y déjame decirte que el infierno no fue hecho ni para ti ni para mí. Por eso te digo con convicción, busca a mi Señor por amor, no por temor. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, escuche bien, no a Adán y Esteban, a Adán y a Eva, varón y mujer y hombre los creó, varón y hembra. Los puso fue en un paraíso para que sojuzgaran todo lo que estaba delante de sus ojos. Fue el pecado, la desobediencia que hizo que entrara la muerte y Dios se alejara del hombre. Pero te tengo buenas noticias. Según la carta o epístola a los Romanos, capítulo 5, verso 10, dice que siendo enemigos de Dios por el pecado, Él nos reconcilió con Él gracias a la muerte de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que aférrate a las promesas, porque hay muchos que dicen que creen en Dios, pero cuando viene el problema, querido amigo, amiga, salen corriendo para que sea un brujo. Van corriendo que sea el vecino que le preste real, en vez de doblar sus rodillas y hablar primero con el Padre Celestial. Amén. Y tú verás que no es necesario que tú salgas corriendo para que se sutano, menganejo, fulano, no. Él te va a poner la persona indicada, la que te va a ayudar sin ningún interés a cambio, porque pusimos la confianza en Dios. Porque hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Porque muchos creen, yo creo en Dios y se llenan la boca, pero viven haciendo lo malo delante de Dios. Déjame decirte que según la epístola de Santiago, en su capítulo 2, verso 19, dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Y todos sabemos que los demonios están condenados. No basta con llenarnos la boca, yo creo en Dios. Y el libro de Job, capítulo 1, verso 6 en adelante, dice que un día se presentaron delante de Dios todos sus hijos, y entre ellos vino también Satanás, el diablo, que el Señor reprenda. Amén. Y Dios le preguntó, ¿de dónde viene Satanás? Y él respondió, de recorrer la tierra y andar por ella. Te tengo malas noticias. Satanás, el diablo, que el Señor reprenda, también cree en Dios. ¿Saben por qué? Porque no solo lo ha visto, ha hablado con Él. No basta con decir, yo creo en Dios. Tenemos que creerle a Dios, que es muy diferente. Porque aquel que cree en Dios sabe esperar en Él, confía en Él, confía en sus promesas y mantiene la paz. Amén. Porque Dios es nuestro único ayudador, pero tenemos que sujetarnos a Él, querido amigo. Yo no te vengo a decir, como muchos falsos profetas, así dice el Señor, hoy va a ser el año de tu victoria, hoy vas a tener dinero. No, que el Señor reprenda al diablo. El Señor no vino a darme dinero, el Señor vino a darme la salvación eterna. Eso es añadidura, eso no es bendición. Ay, Dios me bendiga con un carro. No, eso te lo añadió. Y muchas veces no es Dios, porque el mes se mató con el carro. Se fue a tomar, venía soplado y chocó contra un poste. ¿Eso es una bendición? No. La bendición de Jehová no añade tristeza. Amén. Así que confía en Dios. Es el único que puede ayudarte. ¿Cuánto tiempo tienes luchando para salir del alcoholismo y con tus propios medios no has podido? ¿Cuántas veces tienes luchando con tu esposo, con tu esposa, porque es un reverde, porque es un alcohólico? Y vas a la iglesia y te arrodillas, pero vives haciendo lo malo. No, todas las promesas de mi Señor están supeditadas a la obediencia. Todas, no hay una que no esté supeditada a la obediencia. Primero de Juan,
dice lo siguiente, 3:22. Cualquier cosa que le pidamos a Dios, cualquiera, no algunas, Él nos la dará. Pero ese versículo no termina allí. Yo sería un mentiroso si solamente te dijera eso. Cualquier cosa que le pidas a Dios, Él te lo dará. No. Ese versículo continúa después de una coma y dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Cualquier cosa que le pidas a Dios, Él te la va a dar. Ten la convicción, ten fe en eso, pero la fe que viene de arriba, no la fe del mundo. Hay gente que dice, yo tengo toda la fe del mundo. Tiene razón, es la fe del mundo. Porque la fe que viene de Dios viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Según dice Romanos capítulo 10, verso 17. Entonces tenemos que saber que todas las promesas de Dios están supeditadas a la obediencia. Y ese principio bíblico nos los enseñó el propio Señor Jesucristo. Allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, verso 29, cuando dijo, porque el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que si tú quieres que Dios no te deje solo en el momento de la dificultad, en el momento de la enfermedad, si tú quieres que Dios esté contigo en ese momento trágico, en las vicisitudes, tú tienes que comenzar a hacer las cosas que agradan a Dios. Pero no es cuestión de religión, es cuestión de fe, de creer. Y el que cree se sujeta a lo que cree, obra conforme a lo que cree. Santiago 2:17 dice que la fe sin obra es muerta. Y dice el versículo 22 que la fe se perfecciona con las obras. Yo creo en Dios, pero voy a la misa, me persino, me arrodillo y después salgo de ahí, compadre, espéreme que estoy en la licorería, ya voy para allá. No, hermano, no, eso es una religión. Tienes que luchar con tu carne. Tienes que creer que el Señor te ama y quiere sacarte de allí donde estás sumergido. Amén. Dice la palabra en Ezequiel capítulo 11, verso 33, 11, perdón. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, del pecador, sino que deje su mal camino para que viva. Gloria a Dios. Cristo te ama, querido amigo, no me voy a cansar de decir, Cristo los ama. Pero hay una mentira que el diablo ha puesto en los corazones de los hombres. Cristo te ama así como eres. Que el Señor reprenda al diablo. Cristo te ama a pesar de lo que eres, que es muy diferente. Porque si el Señor te amara así como eres, no te dijera arrepiéntete, te dejara tranquilo que tú sigas haciendo lo malo. El Señor te ama a pesar de lo que eres. Por eso te dice, arrepiéntete. Hay una mentira también que he escuchado hasta muchos cristianos, vale, me da dolor. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso no sale en la Biblia. Eso lo dijo Mahatma Gandhi, aquel indio de allá, de la India, que lo postularon 5 veces para el premio Nobel de la Paz y no ganó nunca. Él fue quien dijo esa palabra tan célebre. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Mentira. Dice el Salmo 7:11 que Dios está irado con el impío todos los días. ¿Cómo vas a decir que lo ama? Pero hay una gran verdad. Dios ama al pecador arrepentido. Aquel que ha venido y ha confesado a su Hijo amado como su Señor y Salvador. No aquel que anda por allí delinquiendo y haciendo toda perversidad. Yo me pongo a pensar, el pecado se paga. Porque la cerveza se paga, el cigarrillo se paga, la prostituta se paga, los vicios, el alcohol, bueno, todo se paga. Pero mi Señor Jesucristo pagó el precio en esa cruz del monte Gólgota Calavera, no del monte Calvario. Porque esa es una palabra que la religión popular la puso allí para dar énfasis al sacrificio de mi Señor. Déjame decirte que mi Señor Jesús no necesita la ayuda de nadie. Porque Él es la gloria, la honra, la majestad, el dominio, la potestad. Amén. Y la autoridad. Ese sacrificio que hizo mi Señor Jesús lo hizo perfecto. ¡Aleluya! Así que no hay ningún monte Calvario. La Biblia dice monte Calavera o Gólgota. Que Él pagó el precio, que Él derramó su sangre preciosa por ti y por mí. ¡Wow! Y tú rechazas esa salvación.
rechazas ese regalo gratuito, prefieres ir y pagas para pecar. Están como Noé. Como Noé no, perdón. Gloria a Dios, bendito sea, como Jonás. Dios mandó a Jonás a Nínive a predicar que se arrepintieran, ni quiso él. No fue a Nínive, bajó a Jope. Y de allí pagó con sus reales el pasaje de un barco para irse a Tarsis. Así somos. Dios nos llama con amor, gratuitamente, y no vamos, pero sacamos todo lo que tenemos para ir a pecar. Dios te ama, querido amigo. Mira, el único amor que se asemeja, no que se parece, en la tierra es el amor de una madre. Pero no le llega ni siquiera a una uña. Y es el amor más hermoso aquí en la tierra, el amor de una madre. Pero dice Isaías 49:15, si mal no recuerdo, que una madre puede dejar de compadecerse de su hijo, se puede olvidar de su hijo, pero Dios no se olvidará de ti. Wow. Fíjense, hay una versión que me gusta más que dice, una madre puede olvidarse de amamantar a su hijo, pero aunque ella se olvidare, Dios no se olvidará de ti. Amén. Y Dios le puso a la mujer en un mecanismo que cuando el niño está dormido, los senos comienzan a gotearle y ella dice enseguida, el niño tiene hambre, ya se va a despertar. Pero aún así, dice la Biblia que ella se puede olvidar de amamantarlo, pero que Dios no se olvidará de ti. Amén. Eso es un amor eterno. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Bendito sea el nombre de Dios. El amor de Dios sobre nosotros es como el océano. Usted se para en la playa y ve el principio, pero cuando levanta su mirada, lo que ve es la inmensidad del mar. Usted no le ve el fin. Así es el amor de Dios. Cristo quiere darte vida eterna, quiere darte la salvación de tu alma. Esto no es cuestión de religión, amigo, es cuestión de creer. Como decía una propaganda por allí, no le digas que no si no lo has probado. Ven a los pies de mi Señor Jesucristo. No te vayas de esta plaza sin llevarte el regalo más hermoso, que es la salvación de tu alma. Con una promesa, que es que tus hijos, tu familia, también van a ser salvos. Amén. Pero depende no de Dios, sino de ti, de tu testimonio. Porque esto no es cuestión de magia, es cuestión de creer, es cuestión de fe. Y dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que tú hagas esa confesión de fe. Amén. Dice la palabra de Dios también en Mateo capítulo 10, verso 32, que todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Qué tristeza sería. Aquí ninguno tiene cómo excusarse delante de Dios, porque la palabra de Dios se predica en muchas partes. Usted prende la radio y hay una emisora cristiana. Usted prende el televisor y hay emisoras cristianas. Usted vaya al barrio que usted quiera de aquí de Anaco y usted va a encontrar no una ni dos, hasta 5 iglesias cristianas en ese mismo sector. El Señor Jesús dijo allá, si mal no recuerdo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 22, si yo no hubiese venido y les hubiese hablado, ninguno de ustedes tuvieran pecado. Pero ahora nadie tiene excusa por su pecado. Gloria a Dios. Así que no desprecies la misericordia de Dios. Cristo te ama. No te avergüences de mi Señor Jesucristo. Dice la palabra en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 8, verso 38. Aquel que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria del Padre. Porque mi Señor de que viene, viene. Amén. Muchos están creyendo que eso es un cuento chino.
Hay muchos que dicen desde que yo estaba chiquito, yo escucho Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, se murió mi abuela, se murió mi tía, se murió mi mamá, yo tengo 80 años y no ha venido, se burlan. Pero déjame decirte una cosa. Según 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 dice que Dios no retarda su promesa como muchos tienen por tardanza, sino que es paciente con todos nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Es por amor que mi Señor Jesucristo no ha venido. No porque es mentira, porque de que viene, viene, querido amigo. No esperes hasta el último momento. Yo recuerdo el terremoto de 7.2. Yo venía de mi trabajo, cómo salía la gente corriendo en bata, en chores, llorando y pidiéndole a Dios y abrazándose. ¡Ay! No esperes esos momentos de angustia para buscar a Dios. Dios quiere darte lo que te ha prometido hoy. No mañana, no después, es hoy. No es casualidad que usted esté sentado allí escuchando no lo que yo estoy diciendo, sino lo que Dios está hablando a través de mí. Entonces dice la palabra en el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, verso 47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Si usted no hubiera sido de Dios, ya usted hubiera salido corriendo como lo hizo un señor hace 3 semanas. Tan pronto yo prendí la corneta, bueno, ese echó maldiciones, me hacía así con la mano. Menos mal que no era el hombre elástico, porque me hubiera golpeado de allá donde estaba. Yo dije, que Dios te bendiga, ven en paz. Y bueno, fue peor, se devolvió y eso no es de Dios. Hay gente que se les ha predicado la verdad y la han rechazado. Y dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11, que aquellos que habiendo conocido la verdad, Dios mismo, escuche bien, les envía un espíritu de mentira para que sean condenados. No rechace la verdad, porque según Juan capítulo 8 verso 32, la verdad te hará libre. Amén. ¿Libre de qué? De toda esa religiosidad que te han enseñado cuando pequeño. Que tienes que persignarte delante de una imagen, que tienes que rendirle pleitesía a un hombre, que tienes que confesarte delante de un hombre que quizás es más pecador que tú, que tienes que bautizar a tus hijos pequeñitos, cuando la Biblia dice que tú tienes que tener conocimiento de tu pecado, arrepentirte y luego ser bautizado. ¿Qué pecado puede tener una criatura si no el pecado original? Más nada. Pero no tiene conocimiento de ese pecado, por lo tanto no puede arrepentirse. Y el bautismo es sumergirse completamente en el agua, porque simboliza que morimos para el mundo y resucitamos para Dios. No que te salpiquen con agua. Eso ha hecho la religión. La religión en la Edad Media mandaron a quemar en la hoguera a todo aquel que quería traducir la Biblia a su idioma de nacimiento. ¿Por qué? Porque a ellos no les convenía que tú y yo conociéramos lo que verdaderamente dice la Biblia. Yo no quiero hablar mal de los católicos, porque ellos no tienen la culpa, sino los líderes que han enseñado tanta basura. El hombre se muere creyendo que va salvo, pero oh, qué tristeza. Porque la muerte no es el fin de todo. Hay quienes dicen, hay que vivir la vida, hay que gozarla, porque la vida es una sola. Después que uno muera, mentira del diablo. Cuando la persona muere, según la Biblia, existe una separación. El cuerpo va a la tierra, que fue donde se formó. El espíritu va a Dios, que fue quien lo dio. ¿Y tu alma? ¿A dónde irá tu alma? ¿Va a condenación o va a la vida eterna? Y el alma siente, va a sufrir, va a sentir ese sufrimiento. Si no, mire la historia de el rico y Lázaro. Padre Abraham manda a Lázaro a que moje tan solo su dedo en agua y me lo ponga en los labios. No aguanto este tormento. Es triste, madre, es triste. Después de la muerte no se acaba todo, viene un juicio. Un juicio terrible. Hebreos 10:31, renda cosas caer en manos del Dios vivo. Segundo de Corintios 5:10, es necesario que cada uno de nosotros comparezcamos delante del tribunal de nuestro Señor Jesucristo para recibir conforme a lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno
o sea malo. Gloria a Dios. Dice la palabra en Eclesiastés 12:14, Dios traerá a juicio todas las cosas juntamente con las encubiertas, sean buenas o sean malas. Usted puede engañar a su mujer con un amante. Usted puede engañar a su marido con un amante. Usted puede engañar a su jefe robándolo. Y usted dirá, nadie me vio. Pero déjame decirte una cosa. Proverbio 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo tanto a buenos como a malos. Bendito es el nombre del Señor. Salmo 139:4, aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí Jehová, tú la sabes toda. Bendito sea el Señor. Salmo 94:9, ¿acaso el que hizo el oído no oirá, y el que hizo el ojo no verá? Amado, no se engañen. Tarde o temprano vamos a rendirle cuenta a Dios. Amén. Cristo te ama, y es por eso que en esta mañana, como en muchas otras, manda un loco como yo a que les hable de Él. Porque nos tildan de locos, tan como Noé. Sí. Allá en Mateo capítulo 24, verso 27, dice que como en los días de Noé, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres dándose en casamientos, comiendo, tomando, y nadie creía. Cuando usted va al libro de Génesis capítulo 6, allí usted va a encontrar que Dios le dijo a Noé, mira, hazte un arca, porque he decidido destruir la tierra, porque la maldad del hombre ha llegado delante de mi presencia. Y fíjate, Dios le dio todas las características a Noé de cómo debía ser el arca. Le dijo, la vas a hacer de 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Vas a meter 7 parejas de animales puros y 2 parejas de animales impuros. Noé tardó 120 años construyendo el arca, y la gente iba todos los días a burlarse de él, porque no había lluvia en aquel entonces. Dice la palabra en Génesis capítulo 3:7, creo, que la tierra era regada por un vapor de agua que salía de ella. Ellos no conocían la lluvia y el mar estaba demasiado lejos. Se burlaban de Noé. ¿Qué, Noé? ¿Cómo vas a hacer para navegar entre el bosque? Y Noé lo que le decía, arrepiéntanse. Dios enviará un diluvio y destruirá la tierra, destruirá todo ser viviente. Pero se burlaban. Nadie creía hasta el día que Noé entró en el arca con los animales y su familia, y Dios mismo fue quien cerró la puerta, no fue Noé, fue Dios. Y cuando Dios cierra una puerta, no hay nada ni nadie que la pueda abrir. Y llegó el diluvio. Y cuando empezaron a ponerse las cosas feas, ahí sí creyeron. Noé abre la puerta, no Señor. Esa la cerró Dios. Pero Dios en su amor y su misericordia nos ha abierto otra puerta. Dice la palabra en Juan capítulo 10, verso 9, de boca de mi Señor Jesucristo, yo soy la puerta, el que por mí entrare tendrá vida eterna. ¡Aleluya! Pero Dios te enseña la puerta, pero no te obliga a transitar por ella, a que la abras. Así que, amado amigo, amiga, yo espero no fastidiarlo con esta predicación, porque eres que falta. Porque Dios nos ha mandado aquí. No es casualidad que nosotros tres nos hemos encontrado aquí, no. En Dios no hay casualidad, hay causalidad. A alguien Dios necesita hablarle hoy para que venga y abra su corazón y acepte a mi Señor Jesucristo. Así que yo voy a estar llamando por aquí a mi amado hermano Luis Calma, para que sea el que continúe con esta prédica. Y si, como dice el Salmo 156, todo lo que respire alabe a Jehová.